Hola, mi nombre es Mariana y soy estudiante de la carrera de Derecho en el Instituto Universitario de Yucatán. Este video es para que podamos conocer un poco más a fondo sobre los conflictos interpersonales de acuerdo a la materia de Derecho del Trabajo. Un conflicto interpersonal es una crisis o un lance que surge entre dos o más personas que trabajan en una misma empresa. Este conflicto puede aparecer ya sea entre dos personas del mismo equipo o departamento, pero también puede involucrar a trabajadores de distintos sectores, sin un número determinado de implicados. En el ámbito laboral, son las acciones que realiza un colaborador o grupo de trabajo para frustrar u obstaculizar las funciones de otros. Los conflictos interpersonales pueden ser unilaterales o bilaterales. Esto es cuando solo una de las partes tiene una queja o disputa con otra persona, y las bilaterales cuando las dos partes quieren algo. Primero que nada les voy a hablar de las interpersonales. Este tipo de conflictos es el que se da en una persona con ella misma, es decir, en una crisis interna que puede estar relacionada con problemas de autoestima, convivencias estresantes o con situaciones desagradables en su entorno. Pero si hacemos mención que el conflicto es dentro del área laboral, se refiere a aquellos que surgen entre dos o más personas por la intervención de una tercera persona, una idea o por el interés en un bien que los dos aspiren, es decir, por algo que los dos quieren. Se preguntarán en qué afectan los conflictos interpersonales en la empresa, en la labor del colaborador. Es de lo más importante tener conocimiento de que lidiar con un conflicto en el trabajo supone una carga extra de estrés y de ansiedad para los empleados. Puede llegar a convertirse en problema mental para ellos, que disminuye su productividad y aumenta su agotamiento, lo que también tiene consecuencias físicas. Ahora, les voy a hacer mención de 6 elementos que intervienen en las relaciones interpersonales. Elementos de comunicación interpersonal como primero, los comunicadores. Para que se produzca cualquier comunicación, debe haber al menos 2 personas involucradas. Otro es el mensaje, el cual es emitido por un emisor, es decir, la persona que produce y envía el mensaje. Otro, el ruido, es cualquier cosa que interfiera con el mensaje que se transmite de un emisor a un receptor. Es resultado de factores internos y externos. La retroalimentación también es importante, debido a que se refiere a la respuesta del receptor del mensaje que ya fue enviado por el emisor, donde dice que ha entendido con exactitud del mensaje. Otro punto es contexto. Es la situación comunicativa que trata de la situación externa que rodea el acto comunicativo y que puede ayudar a la comunicación del mensaje a que sea comprendido como debe de ser, o incluso modificar el significado de este, dependiendo de cuál sea esta situación comunicativa. Canal. Los canales de comunicación son los medios de comunicación utilizados para transmitir mensajes específicos. Algunos ejemplos de canales de comunicación son las redes sociales, el correo electrónico, el telemarketing, las aplicaciones de mensajería instantánea o incluso las interacciones cara a cara.
El conflicto casi siempre es inevitable y sucederá siempre en equipos de trabajo entre personas con diferentes puntos de vista. Esto hace que la sesión del conflicto sea algo clave, debido a que se está evitando con argumentos y disputas, conflictos duraderos o una instancia litigio. Conflictos pueden evitarse dando medidas en una discusión para disminuir el enojo y facilitar la comunicación. Y se puede resolver aplicando una serie de estrategias que utilizan los mediadores. A continuación, puede explicar algunas herramientas para evitar y resolver disputas en las primeras etapas antes de que se conviertan en conflictos complejos. Requiere mucha paciencia y en algunos casos es necesario cambiar comportamientos, creencias limitantes que tenemos muy arraigados. Aquí les menciono para la resolución de conflictos en primer lugar. Lo primero es mantener la calma. Lo que lleva al conflicto es la escala de ira que empieza a perturbar a la gente. La mayoría de nosotros vamos a escuchar para entender a medida que nos vamos molestando o surge el enfado. En su lugar, comenzamos a escuchar para discutir sin comprender. Es esencial comprender y mantener la calma para poder gestionar bien un conflicto, y esto ayuda al hecho de que optamos una nueva perspectiva global y temporal. Cuando el conflicto en el que habitualmente sucede, es útil detenerse y pensar que se resuelva a tiempo. Es más fácil comenzar la solución del problema ahora. Lo segundo es escuchar para poder comprender. En la mayoría de los conflictos, la escucha solo se utiliza para formular un argumento contrario con el que pudiera debatir el de la persona que tenemos delante o frente. Cuando entramos en una disputa, lo primero que hacemos es dejar de escuchar. La única manera de resolver el problema es escuchar atentamente lo que la otra persona esté diciendo e intentar comprender por qué y para qué. Cuando está enojado, para diluir su ira, no hay nada mejor que esperar para que la persona empiece a calmarse. Hay que hacerlo siempre desde una escuchativa que implica mostrar signos físicos y verbales, evidentemente de que se entiende lo que el otro esté diciendo. La escucha activa es la capacidad para escuchar a la otra persona con atención y respeto. Lo tercero es acentuar lo positivo. Es importante encontrar algunos puntos en común o buscarlos entre uno mismo y la persona que está en el otro extremo. Mostrar empatía y una actitud positiva tranquiliza a la gente un poco más rápido. En el conflicto positivo previene conflictos más serios, fomenta el cambio, creatividad y la innovación. Mejora la comunicación, incrementa el rendimiento, energía y cohesión del grupo. Balancea el poder y las influencias para fomentar y crear técnicas colaborativas entre el mismo personal. Aclara polémicas y metas que se tengan dentro de la empresa. En el caso de lo negativo, puede conducir a más hostilidad y agresión. El deseo de ganar puede bloquear otra exploración de oportunidades y también inhibe la comunicación si la información no es compartida. De igual modo, genera tensión y una atmósfera productiva. Puede causar pérdida de estatus o posición de poder. Y con temas reales se ignoran
las posiciones se confunden con las personalidades. Ahora, el punto 4 es exponer los argumentos con tacto. La clave aquí es ayudar a las personas a entender nuestra perspectiva sobre el tema sin ofender ni permanecer a la defensiva. Para ello es muy útil utilizar una comunicación de tipo asertivo. En la medida en la que uno puede desarmar contacto a la otra persona, esta estará más predispuesta a escucharnos. Otro punto es atacar el problema y no a la persona. Es importante intentar despersonalizar, o sea, en lo máximo posible nuestros comentarios hacia aquella persona y centrarnos solo en el problema, en lugar de acusar a la gente con un siempre estropeas las cosas. Es mejor decir, vamos a analizar por qué sigue sucediendo. Es importante recordar que la mayoría de las declaraciones que hacemos en una disputa estamos luchando con nuestra propia rabia. Ahora, también se debe evitar el juego de la culpa. A la hora de solventar un conflicto, el hecho de culpar solo sirve si reconocemos nuestra propia culpa. En términos generales, averiguar quién es el culpable en realidad no va a aportar nada, si el objetivo es solucionar un problema. Si una persona se siente inculpada, probablemente se irá de la conversación. El truco para resolver los enfrentamientos es centrarse en la resolución del problema en lugar de señalar con el dedo a alguien. También es importante adentrarse en el futuro y no en el pasado. En el presente y en el futuro es donde se va a encontrar la solución. En lugar de centrarnos en lo que salió mal o quién debería haber hecho algo, el secreto radica en buscar lo que se puede hacer para resolver el problema. Ahora también se debe hacer el tipo correcto de preguntas. Preguntas como ¿por qué? O ¿qué creías que sería? O ¿qué pasaría? Denotan que estamos hablando a la defensiva y en modo interrogatorio. Si queremos que alguien responda con información real en lugar de simplemente discutir, es mejor que aportemos un poco de información primero. El otro tipo de pregunta que se espera es de acuerdo a las preguntas que nosotros queremos o creemos correctas. También se debe ser creativo. Es importante recordar que todo es negociable y que cualquier idea puede ser buena a la hora de intentar resolver un conflicto. Mantener una buena perspectiva, una actitud proactiva y colaborativa ayudará a encontrar una solución rápida y satisfactoria para todas las personas implicadas. También se debe celebrar el acuerdo. A veces la gestión de los conflictos se puede convertir en un proceso largo y tedioso. Requiere que dos personas permanezcan en una situación incómoda, potencialmente conflictiva durante mucho tiempo. Para reconstruir la confianza y ser creativos mientras tratan de encontrar la mejor solución en lugar de la más rápida. Una vez que se ha logrado, es bueno felicitarse mutuamente y celebrar de alguna manera la resolución del conflicto y que sea del agrado de casi todos.